Y el libro de Proverbios, en este capítulo 16, verso 3, nos marca una pauta, un principio de qué podemos hacer nosotros para poder lograr este objetivo o esta meta. ¿Y qué dice la Escritura? Dice: pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito, dice esta traducción. Pero leemos la traducción tradicional Reina Valera 1960, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, o sea, tus planes serán afirmados, o sea, tendrás éxito. Ahora quiero que me acompañe el capítulo 37 del libro de los Salmos y vamos a leer el versículo 3 al versículo 5. Salmos 37, porque también el salmista nos da un principio acá que no está distante de lo que Salomón nos dice de lo que podemos hacer. El Señor a través del salmista nos dice: confía en Jehová. ¿Y qué más dice? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero el versículo 5, el salmista nos dice: encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué más tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Hay que encomendar, hay que poner nuestros proyectos, nuestros planes en Él y confiar que Él es más que suficiente para ayudarnos, para proveernos, para sustentarnos. Y cuando nosotros hagamos esto, dice entonces, ¿qué dice la parte final de este versículo? Él hará. Entonces Dios se manifestará. ¿Cuándo? Cuando nosotros encomendamos a Él nuestro camino, cuando confiamos en Él, entonces el Señor se glorificará. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa, por la vida de cada familia aquí representada. Gracias a Dios por aquellos que a través de los diferentes medios el día de hoy nos acompañan. Te pedimos, Señor, que esta mañana nos instruyas por medio de tu palabra, dándonos una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. Padre, reconocemos que sin tu ayuda no somos nada. Sin ti, Señor, no tenemos mucho por hacer, pero con tu guianza y tu sabiduría, Padre, los problemas, por difíciles que sean, los superaremos en tu nombre. Por eso, Señor, te damos gracias, no sin antes, Señor, declarar que este lugar es lo que es, casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obra conforme a tu voluntad, ni se somete a tu obediencia, Padre, con la autoridad que tu palabra nos da, atamos de pies y manos toda obra del infierno y le enviamos al abismo, declarando, Señor, en tu nombre, que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo dice amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Decía que la reflexión es, o el pensamiento, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a defender su fe, pero también a triunfar académicamente. Sé que muchos quizás dicen: bueno, yo ya terminé con la tarea de mis hijos, ya están grandes, pero seguramente usted es un abuelo, o va a ser un abuelo o abuela, y la tarea no termina una vez usted crece a sus hijos, porque los abuelos aún tienen una asignación. Y el Salmo 92, verso 14, también nos lo dice, que usted no está distante de esta responsabilidad. Ahora que nuestros niños regresan a la escuela, sé que muchos papás nos preocupamos y quisiéramos saber cómo hacer para ayudar mejor a nuestros hijos. Y es que usted y yo tenemos que saber que los padres somos los primeros maestros que ejercen mayor influencia en nuestros niños cuando estos son pequeños. Lo repito, los padres de familia somos los primeros maestros y los que ejercemos mayor influencia en la vida de nuestros niños. Lamentablemente, esto no siempre es así, porque en la medida que ellos van creciendo y nosotros como papás no aprovechamos ese momento, ese grado de influencia, ahora lo ejercen otras personas o otras cosas. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos esta mañana cómo podemos nosotros hacer uso de lo que Dios nos ha dado para el beneficio y el futuro de nuestros hijos. Los padres somos los primeros maestros, pero también tenemos que saber que es de vital importancia que como padres de familia nos involucremos en todas las actividades de nuestros hijos. Y la pregunta es: ¿cómo lograrlo? Cuando estamos tan ocupados, cuando tenemos tantos compromisos,
cuando tenemos tantas obligaciones, pero la realidad no deja de ser distante, sigue estando allí. Nuestros hijos necesitan nuestra ayuda. Y yo quiero compartir 3 cosas esta mañana que seguramente de una forma u otra nos ayudarán. Lo primero es que para poder nosotros ayudar efectivamente a nuestros hijos, a que ellos puedan defender su fe, pero que también puedan tener éxito en el transcurso de sus años escolares, tenemos nosotros que establecer ciertas prioridades. Número 2, tenemos que disciplinarnos. Y número 3, trabajar en equipo. Cuando nosotros trabajamos en estas 3 áreas, seguro que será mucho más práctico desarrollar algunas estrategias que nos permitan involucrarnos en la vida de nuestros hijos y en las actividades de su día a día. Las estadísticas, hermano mío, no mienten. Están ahí como una referencia para que nosotros veamos dónde estamos, en qué hemos fallado, qué podemos hacer, pero también hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y las estadísticas reflejan que cuando los padres de familia se involucran en las actividades escolares de sus hijos, estos tienden a ser más seguros de sí mismos. Hoy por hoy, eso no es una opción, es una necesidad. Porque el mismo sistema coopera para infundir en la mente de nuestros niños la idea que el ser varón o el ser hembra es una decisión. La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que desde el momento cuando Dios pensó en usted y en mí, fue Él quien determinó que si fuésemos varones o fuéramos hembras. Pero la sociedad ahora viene y con toda su retórica y todos sus recursos quieren confundir el plan trazado por Dios a través de su palabra. Y es por eso que vemos tanta gente confundida hoy por hoy. Vemos tanta gente que desconoce su verdadera identidad. Y al desconocer su identidad, por ende, también desconocerá su propósito. Es que no hay nada más difícil que escuchar a personas que tienen este problema en realidad. Y parte de este problema es porque los papás estuvieron ausentes en los momentos más cruciales, cuando hay más preguntas, cuando hay más necesidad en la vida de un joven o de una señorita en esa etapa de la pubertad. Por eso yo motivo a cada uno de los que estamos acá el día de hoy y a todos aquellos que a través de los diferentes medios pueden escuchar esta señal, esta transmisión, que usted y yo debemos de involucrarnos en la medida que nos sea posible en la vida de nuestros hijos por el bien y el futuro de estos. Cuando hablamos de identidad y hablamos de crecer una generación segura, no podemos nosotros dejarle el trabajo de la formación, la identidad de nuestros hijos al plantel escolar. Hay maestros, vea, es más, abro paréntesis acá. La educación de este país, desde el final de los años 800, se empezó a trabajar para que a través de la educación poder descristianizar el país. Y cuando nosotros leemos la historia de Horace Moore, que fue el pionero de esta idea, a través de los años, ahora tenemos un sistema educativo en manos de gente atea, en manos de gente que no cree en Dios, pero que está comprometida con la agenda progresista, que es la destrucción de la familia y sus valores. Pero Dios también hace un llamado a la iglesia, que no olvidemos que las promesas del Señor son para siempre. Y Él ha prometido levantar una generación que crea en la verdad bíblica, que se levante y que defienda los valores cristianos, bíblicos, morales y espirituales. A usted y a mí no nos debe de sorprender que dentro de muy poco tiempo se redefinirá la definición de lo que es familia. Pero no importa la definición que se le dé. El concepto de familia, la idea de la familia nació en el corazón de Dios, y por ende no importa lo que el hombre haga o piense o defina, Dios sigue definiendo la familia como un hombre y una mujer al cual bendijo para que pudieran procrear y bendecir a otros. Pero cuando la gente desconoce su identidad y cree lo que es por su propia percepción, habremos caído en un bache casi sin retorno. Y lo explico por qué. ¿Cuántas personas hoy por hoy? Lastimosamente la prensa nunca va a pasar esto, pero usted puede investigar. ¿Cuántas personas hoy por hoy, la única salida que ven a su problema
por causa de los errores que cometieron en el pasado y ver creído que ellos son el resultado de su percepción y ver escuchado lo que el sistema les promueve como solución, y sugiero que vea lo que está pasando en países como Finlandia, en particular Suecia, que hace muchos años ellos promovieron esto, que la gente podía cambiarse de sexo a través de una operación, pero con los años las personas nunca consiguieron la felicidad, la identidad que buscaban, y hoy por hoy su problema se vuelve irrevocable porque no pueden retroceder el tiempo ni cambiar la decisión que hicieron, y la única salida viable que ellos ven para terminar con un problema que no les permite ser felices en la vida es el suicidio. Eso es lo que el diablo hace, engaña, promete poco y no da nada, pero lo quita todo. Por eso usted y yo como familia debemos de saber que la verdad bíblica no cambia. Y cuando los padres se involucran en la vida de sus hijos, crecerán una generación segura de sí misma. No importa lo que les digan allá afuera, ellos saben. Por eso es que debemos de aprovechar este tiempo, cuando la mayor influencia que se ejerce sobre la vida de los niños es papá y mamá. Debe de aprovechar el tiempo para forjar en ellos valores y principios y dejarles saber que ellos son el diseño perfecto de Dios acá en la tierra, que ellos son la idea de Dios, no es nuestra propia planificación, son el sueño de Dios hecho realidad. Y debemos de promover estos valores, estos principios. ¿Cuántas personas se arrepienten de las decisiones que tomaron buscando ser alguien? Es que tú ya eres alguien. Tú no puedes, dejar de ser lo que sos por tratar de encajar en un núcleo cuando fuiste llamado para ser diferente. ¿Cuántas personas veo yo que se hacen cosas externas en sus cuerpos por querer ser? Es que no hay uno en todo el planeta como usted. No hay uno solo en cerca de 8 billones de habitantes que vemos sobre el planeta Tierra que sea igual que usted. Nuestro test de piel, nuestro iris de los ojos, nuestro ADN, nuestro cabello nos definen como personas únicas porque fuimos diseñados con un propósito y con una especificación, como lo dice el Salmo 139. Pero ¿cuántas personas hacen cosas que se deforman a sí mismos porque quieren tener una apariencia de un gato, de un felino? Otros se manchan su cuerpo por querer llamar la atención. Amado mío, el ser humano nunca se sentirá tan realizado hasta el día que conozca su propósito, y su propósito está en Dios. Lo repito, su propósito está en Dios. Crecerán hijos seguros de sí mismos. ¿Saben qué más pasa cuando los padres se involucran en la vida de sus hijos y en sus actividades del día a día? No solamente crecen hijos más seguros de sí mismos, sino que también estos suelen destacarse aún más en su currículo académico comparado con aquellos niños que sus padres nunca se involucran en sus actividades. Su rendimiento académico es superior. Sus calificaciones son por encima del promedio, porque los papás están trabajando con ellos en esta tarea del día a día. Así que para que nuestros niños puedan tener éxito en la escuela y puedan defender su fe, los padres debemos de participar más en sus actividades del día a día. En efecto, hay muchos estudios científicos que demuestran que cuando los padres se involucran en las actividades escolares de sus hijos, estos tienen mayor éxito escolar y devengan mejores ingresos en el campo laboral. Todo por lo que los papás hicieron en determinado momento en sus vidas, a diferencia de aquellas personas que los papás nunca se involucraron en su parte formativa. Y es que hay efectos catastróficos cuando papá está presente y a la vez ausente. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede que papá esté en casa, pero nunca se involucró en las actividades de sus hijos. Y yo creo que esto es una verdadera crisis. Que papá o mamá nunca tuvo la iniciativa de faltar al trabajo un día por estar con su hijo o su hija en una cita en la escuela que para ese niño era importantísimo. Sin embargo, y esto es triste, pero debo de decirlo,
cuando el muchacho fue arrestado por un error y ahora está en un reclusorio, ahora sí, sin pensarlo mucho, si se hacen eso y más, no solamente faltar un día al trabajo, sino solicitar un préstamo, un bond para poderlo sacar. Y bueno fuera que solucionáramos el problema. El problema es que solo los estamos sacando de un escenario, pero el error cometido, la sombra de este, le seguirá, dependiendo del error, por toda una vida. Conocí una persona, una familia que en su momento yo la miraba como una familia ideal, los admiraba por muchas cosas. Su hijo mayor tenía, creo, 16 años casi ya. Salió con sus amigos. Papá les había comprado autos nuevos y toda la cosa a ambos, pero el mayor recuerdo que se fue con sus amigos. Y por hacer esas cosas para demostrarle a sus amigos que tienen el valor de hacer ciertas cosas que otros no se atreven a hacer, usaron dinero falso para ir a un centro X y gastar lo que él nunca imaginó, el problema en el cual se metería. El papá, recuerdo que gastó miles de dólares en abogados para tratar de limpiar el récord de su hijo. Y lo peor es que la respuesta de todos los abogados fue: es que esto es un delito federal, esto es una felonía y no hay forma de borrar el récord de esto en particular. Yo recuerdo haber visto a este padre llorar por no poder limpiar el récord de su hijo, porque él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿cuándo sucedió ese momento donde los amigos tuvieron más influencia que papá en la vida de un hijo? Y eso es a lo cual usted y yo debemos de estar alertas. Y siempre hay banderas que se levantan allí, pero a veces nosotros, por estar tan ocupados viendo un partido de fútbol, por estar viendo una serie favorita, por estar hablando por el teléfono con un amigo o por estar haciendo cualquier otra cosa, le decimos al hijo: espérate. Debo de compartirle otro principio acá. Cuando su hijo, independientemente de la edad que tenga, le llama a usted para pedirle o llamarle la atención por algo y usted le dice espérate, a muchos nos ha pasado que después que nos acercamos al niño y le decimos: hijo, hija, ¿qué fue lo que necesitaba? ¿A cuánto les ha pasado que para ese momento al niño ya se le olvidó lo que quería? ¿Alguien acá? ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que para ese momento usted y yo habremos fallado, porque en su momento no suplimos la necesidad que nuestro hijo tenía o nuestra hija tenía. Es por eso que tenemos que estar atentos, y nada debe ser más importante para nosotros después de nuestra relación personal con Dios que el futuro de nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitar que nuestros hijos puedan superar todos los retos y desafíos y ellos no sean uno más de la historia o de las estadísticas? Porque decía que los efectos negativos que causa la indiferencia de los padres al no involucrarse en las actividades de sus hijos son muchísimas. Y estas van desde malas calificaciones, estas van desde tener una mala conducta, estas van desde un mal comportamiento y hasta tener malas compañías. Pero sobre las malas compañías yo quiero afianzar esta idea con el pensamiento que Salomón allá en el capítulo 13, verso 20 del libro de Proverbios nos dice: que el que entre sabios anda, sabio será. Y qué bueno que nuestros hijos se asociaran con personas sabias. Gloria a Dios por ello. Pero qué triste cuando nuestros hijos o los muchachos se identifican con la segunda parte del versículo. ¿Alguien sabe qué dice la segunda parte de ese versículo? El que entre sabios anda, sabio será. Pero el que entre necios anda, ¿cómo? Quebrantado será. No es que será necio, no, quebrantado. Y pensando en eso de ser quebrantado, no está mal que le demos una miradita así rápida a lo que las estadísticas dicen sobre lo que está pasando con la mayoría de jóvenes que hoy por hoy están regresando a las escuelas. Número uno, la deserción escolar sigue estando elevada, cosa que no debería de ser. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Que el grupo que encabeza la deserción escolar, ¿sabes qué grupo es? Los hispanos.
tristemente. Aparte de la deserción escolar, más del 30% de los muchachos que van a las escuelas han caído en el error del uso de las drogas. Las drogas, a diferencia de lo que tradicionalmente se conocía, ahora hay un sinnúmero de cosas que nosotros nos quedaríamos sorprendidos, pero el efecto sigue siendo el mismo: destruir, robar el potencial. Y esto de las drogas es terrible, porque más del 30% de los muchachos que van a las escuelas están metidos en este problema, pero socialmente hablando, personas de 25 años o menos, casi el 60% de ellos son víctimas de este problema. ¿Y saben cuál es lo más triste? Y no levante la mano ni me diga amén, pero ¿ha conocido a alguien usted que está en este problema y quiere salir de este problema? Las estadísticas dicen que el 38% de ellos que quieren salir de ese problema, que buscan ayuda para salir de ese problema, no encuentran el camino tan fácil como uno quisiera que lo encontraran. Porque la adicción los envolvió, los cautivó. Y por eso nosotros tenemos que saber que el único que puede libertarlos de esa realidad, de esa condición de vida, es el Señor a través de su palabra. Porque el Señor dice que Él vino a libertar a los cautivos. El Señor puede cambiar, el Señor puede hacer un milagro, sí. Pero lamentablemente es una realidad en la cual nunca debimos de haber caído como sociedad. Más del 20% de nuestros niños en las escuelas, 1 de cada 5, sufre de bullying o burla. Y esto es triste, porque usted sabe lo que está pasando con muchos niños que no saben manejar esto. Esconden todo, no lo hablan con papá, con mamá, y lo tratan de resolver a su manera. Y esto agranda más el problema. Cerca del 20% de las adolescentes se están convirtiéndose en mamás en las escuelas hoy por hoy, porque los papás nunca tuvieron tiempo para hablar con sus hijas acerca de esto y de los peligros que se enfrentan. Eso no nos debe de sorprender, porque como país, más del 50% de los niños que hay en este país están creciendo sin uno de sus papás biológicos. Tenemos una crisis social. Y nuestras escuelas están bregando con tremendo problema y con maestros instruidos por el sistema que no pueden abordar ciertos temas, y con padres ausentes de la vida de sus hijos. ¿Cuál será el futuro de nuestra sociedad? El índice del aborto entre adolescentes es escalofriante. 1 de cada 4 niñas se dice que es poseedora de un virus de enfermedad venérea, pero que aún no se ha manifestado, por el desorden, la promiscuidad y todo lo que está sucediendo hoy por hoy, donde el sistema aboga para que los niños tengan la libertad de decidir. Y ojo y oído, y sé que estoy siendo grabado, pero usted puede investigar y saber que es verdad lo que digo. Hay legisladores en algunos estados de este país que están promoviendo proyectos de ley donde no sea penalizado que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño, y que si la diferencia de edad es menos de 4 años, aun cuando sea un niño abusado, hoy por hoy hay estados como California que sus proyectos de ley pareciese que tiene más derechos el victimario que la víctima. Esa es la realidad social que estamos viviendo. Cuando los padres se desconectan tanto de la vida de los hijos, ese es el futuro de una sociedad. Pero Dios, por eso, como dice el apóstol Pablo, que suele hablar a tiempo y fuera de tiempo, y a la iglesia le está hablando a tiempo para que veamos la realidad que nuestros hijos están viviendo y que determinemos involucrarnos en sus actividades del día a día, porque yo sé que con la ayuda de nuestro Dios, nuestros hijos serán de bendición, nuestros hijos serán prometedores en el mañana, bendecirán a una sociedad, porque usted y yo hemos creído a Dios y les enseñamos el camino que deben de seguir. El 67% de las escuelas públicas dicen tener serios problemas de violencia interna. Ahora,
Un estudio reciente dice lo siguiente, que alrededor del 60%, no, seguramente alguno de ustedes ha escuchado esto, que alrededor del 60% de los jóvenes viven la vida con temor y con inseguridad acerca del futuro. ¿Qué porcentaje dije? 60 de la juventud. Detengámonos un momento acá y pensemos el futuro de nuestra sociedad con esta realidad que estamos viviendo. Pero para ser más objetivos y de acuerdo a lo que dije que iba a hablar acerca de cómo ayudar a nuestros hijos a defender su fe y a tener éxito académico con esta realidad, que solo son pequeños fragmentos de una realidad abrumadora, la que he hablado esta mañana, usted y yo tenemos que llegar a la siguiente conclusión: no podemos dejar a nuestros hijos pelear una batalla tan grande. No podemos dejar a nuestros hijos solos. Necesitamos ser parte de su día con día. Necesitamos que nuestros hijos sepan que papá, que mamá estará allí con él o con ella incondicionalmente para ayudarle independientemente lo que tenga que enfrentar en la vida. No es posible que nuestros hijos encuentren más confianza en otras personas que en sus propios papás. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. ¿Cómo podemos cambiar esta realidad? ¿Qué puedo hacer yo? Dirá usted. Yo le hablé de 3 cosas que iba a hablar. ¿Alguien las recuerda? Yo le dije que le iba a hablar de establecer prioridades, ¿verdad? De disciplina y de trabajar en equipo. Y en los próximos 10 minutos quiero hablar de esto. Necesitamos establecer prioridades donde Dios sea lo más importante en nuestras vidas y que nuestros hijos también sepan que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Nuestros hijos se preguntarán por qué, y qué bueno que nos pregunten por qué Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas, porque usted y yo tenemos que decirle que Dios lo es todo, que Él es la fuente de todas las cosas, que ellos puedan ver a Dios, el acceso a todas las respuestas de esas preguntas que ellos puedan tener, y que Dios es un Dios accesible, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, pero también un Dios celoso. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo habla de Timoteo allá en su primera carta, capítulo 1, verso 5, cuando Pablo dice: he notado, le dice Pablo a Timoteo, acerca de tu fe, he notado lo siguiente, que es una fe genuina, no fingida, pero le dice que primero habitó en su abuela y en su mamá, y ahora la veo en ti. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la fe es algo que lo podemos heredar a nuestros hijos. Pero ¿cómo nosotros podemos lograr que nuestros hijos puedan heredar la fe? No solamente es orar por ellos, cosa que debemos de hacerlo. No solamente de orar con ellos, que también debemos de hacerlo. Pero también nosotros tenemos que hacer lo que el Señor a través de la palabra dice, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que nuestros hijos nos vean estudiar la escritura. Que hay un periodo de tiempo durante esas 24 horas que el día tiene, que nuestros hijos comparten un tiempo con papá para leer las escrituras. ¿Y sabe cuál es lo más lindo de todo esto? Que tus hijos te harán preguntas de la Biblia. Cuando yo le estaba enseñando a mi hija Rebeca Abigail los libros de la Biblia, para mí fue un desafío este proceso, porque yo le enseñaba noche con noche mínimo 3 libros, la siguiente noche otros 3, y así se los aprendió con facilidad. Pero ella me preguntaba algo siempre: papá, ¿te sabes un versículo de este libro? Y eso me hacía pensar. Y sabes que quizás no te los puedo decir con una cita específica o la referencia de la cita, pero me di cuenta de que me sé versículos de casi todos los libros de la Biblia. Pero eso a ellos los lleva también a memorizar la palabra del Señor, porque es el oír la palabra del Señor que va a infundir la fe en ellos, y la fe es lo que los mantendrá en pie aún en tiempos de adversidad.
No importa si los vientos les van a ser contrarios. Usted y yo hoy por hoy estamos viviendo tiempos que jamás imaginamos vivir. Pero sabes una cosa, Dios ha estado con nosotros, ¿cierto? Y el Salmo 90 dice que Dios de generación en generación, Él es Dios. Y así como estuvo contigo, conmigo, estará con nuestros hijos. Por eso tenemos que prestarle atención a este principio, la fe. Tenemos que trabajar para que ellos puedan crecer en la fe, fundamentarlos en la fe. Y el apóstol Pablo dice que la fe es algo que lo podemos heredar. Pero, ¿cómo? Como dice la Escritura, oyendo la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice a Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Y cuál fue el mandato de Dios? De que recitara la Biblia o la palabra de la ley con sus hijos. ¿Por qué? Porque la única forma que ellos puedan crecer en fe es que conozcan la palabra y al Dios de la palabra. Me gusta mucho lo que el libro de Jeremías, allá en el capítulo 35, hay una referencia sobre un grupo de personas llamados los recabitas, que eran tan conservadores y obedientes al mandato de sus padres que nada los hacía cambiar de idea. ¿Qué quiero decirle? Que en la medida que usted y yo le dediquemos tiempo a la formación de nuestros hijos, seguro estoy que se convertirán en una generación que será firme en las cosas de Dios, en sus valores y en sus principios. Pero a veces nos pasa como la niña aquella que fue el primer día a la escuela y la abuela le preguntó, abuelita, le dice, que había conocido nuevos amigos, y la abuela le dice, hija, ¿aprendiste algo ahora en la escuela? Sí, abuelita, ¿qué aprendiste? Le dice que yo no debo de saludar a los extraños. Excelente, hija. El siguiente día la niña regresa de la escuela y la abuela le pregunta, hija, ¿qué aprendiste ahora en la escuela? Abuelita, aprendí que yo no debo de agarrar dinero de los extraños. Y la abuelita le aplaudió y le dijo, qué bueno, hija. El tercer día la niña regresa a la escuela y la abuela contenta le recibe y le dice, hija, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y la niña le dice, aprendí, abuelita, que yo no debo de subirme a los carros con un extraño. Y la abuelita le aplaudió nuevamente. Pero ahora la niña tiene una pregunta y le dice, abuelita, ¿quién es un extraño? Parece que la niña había aprendido parte de la ecuación, pero lo más importante no lo había aprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos entendido que nuestros niños necesitan prepararse para el futuro de la vida, pero lo más importante, que es una relación personal con Dios, debemos de saber que sigue siendo lo más importante, porque el cielo y la tierra podrá pasar, pero la palabra del Señor seguirá siendo la palabra del Señor. Y ella ha dicho que guardará nuestro entrar y nuestro salir. No importa el estado en el cual el mundo se encuentre, Dios los protegerá también a ellos. Por eso necesitamos infundir valores. Cuando leemos nosotros el Salmo 119, su versículo 105, seguramente muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿cuándo se convertirá su palabra en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? Cuando entendamos qué dice los versículos del 97 al versículo 104. Por eso necesitamos estudiar la palabra con nuestros hijos, para que ellos conozcan el fundamento y puedan crecer en fe, y de esa manera, no importa lo que suceda en este mundo, usted puede saber que sus hijos defenderán su fe porque Dios está con ellos. Lo otro que tenemos que hacer es establecer objetivos claros sobre algunas cosas que como familia, como sociedad necesitamos entender. Vivimos en un mundo donde para nadie es desconocido el avance de la tecnología, la inteligencia artificial como una de las mayores amenazas que desplaza plazas laborales, y donde la realidad se vuelve más competitiva, y ese es el mercado al cual nuestros hijos ostentarán el día de mañana. Y si ellos no están preparados lo suficientemente bien, ellos serán uno más de la estadística. Enseñémosles a nuestros hijos este principio, que hay una diferencia muy grande en que a uno le paguen por lo que hace o que le paguen por lo que sabe. Lo repito,
Hay una diferencia en que nos paguen por lo que hacemos o que nos paguen por lo que sabemos. Porque cuando a alguien se le paga por lo que hace, fácil es reemplazable. Pero cuando a alguien le pagan por lo que sabe, las cosas son diferentes. Por eso me gusta la Biblia, a mí más que cualquier otro libro de motivación o inspiración. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, verso 32, encontramos que el Señor a través de la Escritura nos dice sobre la tribu de Isaacar, que eran, dice, conocedores de todo lo que el país debería de hacer. Y yo creo que todos nosotros que somos papás deberíamos de aspirar que nuestros hijos sean como la de la tribu de Isaacar, entendidos en todos los tiempos, y sobre lo que se viene tampoco los sorprenderá, porque Dios a ellos les instruirá sobre lo que tienen que hacer, y ellos tendrán bendición, porque la bendición se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y la palabra del Señor dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Enseñémosle a nuestros hijos a tener una relación personal con Dios, y nada de lo que pasa en este mundo a ellos les robará la paz, porque su paz es Dios mismo. Tercer punto acá, y para ir finalizando con esto, enseñémosle el principio de las responsabilidades a nuestros niños. Yo sé que todos a nuestros niños les damos dinero ocasionalmente, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿les hemos enseñado cuánto cuesta el dinero? Los niños piden porque ellos no desconocen el valor, cuánto cuesta ganarse el dinero. Y usted y yo como papá no fallamos al decirle lo que nos cuesta ganarnos el dinero. Y debemos de enseñarle que ese allowance o ese dinero que les damos a ellos, tenemos que supervisarlo en la forma como lo gastan. Enseñémosles a nuestros hijos disciplinadamente el principio del ahorro desde que son niños. Vea usted la cultura japonesa. Es una de las culturas que menos problemas tiene con esta cuestión del dinero, porque ellos desde su primer cheque que devengan en su vida ahorran un 20%, y cuando ellos se retiran o se jubilan no tienen problemas con eso porque tienen lo suficiente acumulado. Pues nosotros, la Biblia nos dice, si me pueden ayudar por favor con Proverbios 6:6. La Biblia es un manual de vida, iglesia amada del Señor, que nos muestra todos los principios que necesitamos conocer para tener éxito en la vida. Dice, mira la hormiga, mira sus caminos. ¿Y qué más dice la Biblia? Y seamos sabios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que la hormiga no tiene un capitán que la dirija, esa colonia de hormigas, pero saben lo que tienen que hacer cuando hay provisión, porque también saben que hay un tiempo donde no hay provisión. Y mientras no hay provisión, ¿sabes qué pasa con ellos? No se preocupan. Hay un libro muy lindo que, no sé Celia si te acuerdas cómo se llama ese libro, que ilustra la historia de este proverbio, pero de una forma animada para los niños, donde este insecto no se preparó para este tiempo y fue a tocarle la puerta a la hormiga, que estaba muy cómoda, descansando y muy calentita, cuando afuera no había nada y todo era desolación y frío. Y preocupado, entonces la hormiga le dijo, mira, te voy a dar, pero también te quiero dar un consejo. Y el consejo que le dio fue, cuando hay oportunidad de trabajar, trabaja, cuida y almacena. Y le mostró sus storage o sus bodegas donde tenía acumulado todo lo que había acumulado para ese tiempo difícil. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros niños el principio de la mayordomía desde que son chicos, que el dinero no viene a nuestras vidas producto de la casualidad. Papá, mamá no van a un centro laboral y solo por presentarse les dan dinero. Hay que trabajar. Ellos tienen que saber que desde la casa ellos pueden contribuir, evitando que las luces estén encendidas innecesariamente, evitando que la televisión esté encendida innecesariamente. No nacimos en el Polo Norte para decir que no podemos estar con la temperatura acondicionada a ciertos grados. Enseñémosles que todo eso tiene un valor, un precio. Enseñémosles los recibos, cuánto cuesta el recibo del agua, el recibo del teléfono, el recibo de la electricidad, la comida, para que ellos digan, no, es que no quiero comer, no me gusta esto.
Enséñeles cómo viven otros niños en otros lugares que no tienen ni lo más básico. Por eso es trabajo de los papás enseñarle a nuestros niños a valorar lo que Dios nos ha dado, porque somos una iglesia bendecida, una sociedad bendecida al vivir en este lado del mundo, en este país. Oh, amado mío, nosotros somos bendecidos y nuestros hijos necesitan saber esa verdad. Enseñémosles la disciplina del administrar, enseñémosles el principio del dar. Bendigo a Dios por la vida de mi madre. Mi madre, cuando nosotros éramos chicos, nos enseñó este principio, que a Dios se le daba lo mejor. Cuando ella tenía la oportunidad que le daban cambio, tenía dinero, los billetes más nuevos, esos que truenan, ella los guardaba. Los que no están maltratados en lo absoluto, ella los guardaba aparte. Y un día mi hermano le preguntó, le dijo: mamá, ¿por qué tú guardas esos billetes? Le dice: hijo, que cuando yo voy a la iglesia me gusta darle al Señor de lo mejor. Que nuestros niños desde esta edad aprendan el principio que a Dios no le damos por darle, a Dios le damos porque nos nace darle, que a Dios le damos porque lo amamos, porque Él nos ha dado la vida. Ellos, nuestros hijos, son un regalo que Dios nos los dio, y en agradecimiento por todas las bendiciones que de Dios hemos recibido, por eso le damos a Él. Enseñémosle a nuestros hijos el principio de la generosidad. Por eso ahora que nuestros niños recibirán un sobre y les damos un incentivo, no es para que lo gasten. Usted y yo como papá necesitamos enseñarles esto que se le dio. Lo primero que va a hacer es ofrendar, diezmar, y de esto que resta, de lo que queda allí como saldo, un porcentaje por ciento ahorro. Ahorro. ¿Qué dije? Enseñémosles a nuestros hijos a ahorrar cuando es una opción, ya no una necesidad. Porque hay personas que empiezan a ahorrar cuando es una necesidad, ya no es una opción. No, enseñémosles a nuestros hijos desde esta edad, para cuando ellos sean mayores no tengan que pasar los dolores de cabeza que usted y yo pasamos. Porque muchos hemos tenido que pasar por situaciones que nunca debimos de haber pasado si solamente hubiésemos aprendido el principio correcto. Pero en tiempo de vacas gordas, ¿qué fue lo que nos pusimos a hacer? A cambiar muebles, a comprar carros, a cambiar de casa, como que si teníamos un contrato que independientemente de lo que pasara, el salario no iba a cambiar. San José me enseña que en tiempo de vacas gordas se ahorra, y en tiempo de vacas flacas se multiplica. No invirtamos los roles, enseñémosle a nuestros hijos este principio. Y termino con esto y puesto sobre nuestros pies. Disciplínense en supervisar las tareas de sus hijos. Disciplínense en estar al tanto de todo lo que sus hijos están pasando. Disciplínense en revisarle los útiles escolares a sus hijos. No podemos dejar esto nosotros en manos de gente desconocida. Tus hijos son tus hijos. Y la Biblia dice que son herencia de Jehová. Y un día Él nos demandará qué hicimos con ellos. Invirtamos tiempo, recursos en su futuro. Pero lo más valioso que podemos invertir, ¿sabes cómo se llama? Tiempo. Tiempo. Invierta tiempo con tus hijos. Que tus hijos conozcan ese lado humano de papá, de mamá, que tiene sentido de humor. Que sus hijos puedan tener esas experiencias, que jugó con usted, que rió con usted, que hizo cosas que jamás hubiese imaginado. Sí, de eso se trata la vida. La vida es demasiado rápido, se nos va demasiado rápido como para quedarnos lamentando cómo hubiese querido un día más con papá, cómo hubiese querido un día más con mamá. Como quisiera que mi hijo fuera pequeño una vez más. Es imposible, ya creció. ¿Es hoy o es hoy? Mañana puede ser demasiado tarde. Pero nosotros es mucho más relevante la opinión de los demás, el trabajo, el compromiso, cualquier cosa. Todo eso seguirá el curso de su vida, aun cuando usted y yo hayamos marchado de esta tierra. ¿Y qué cree? Pero nuestros hijos seguramente quedarán acá. Pero ¿cuál será el legado que les dejamos a ellos? Por eso necesitamos invertir ese tiempo de calidad con ellos.
Y que nuestros hijos se disciplinen a ser los mejores en ese salón de clase, que se lo propongan. Que nuestros hijos sepan que ellos también son capaces de ganarse una beca y poder ir a las mejores universidades. Y de esa manera, papá no tendrá que preocuparse por el tuition. ¿Por qué? Porque ellos se lo ganaron a través del esfuerzo, la dedicación, la disciplina. Enseñémosle a nuestros hijos que hay cosas más importantes que la diversión. Oh, pero los creadores de este contenido antes solo pensaban en los adolescentes de 12 o más años de edad. Ahora ya piensan en los chiquitos de 7 años, 6 años. Y han creado plataformas donde a los niños no precisamente lo que más les llama la atención son los dibujos animados, sino el hecho de estar en contacto con sus amiguitos. Y cuando uno de papá solo quiere desprenderlos del juego, para ellos usted no precisamente los está desprendiendo del juego, los está desprendiendo de sus amigos. Y por eso necesitamos poner en práctica lo que Proverbios 31, versículo 25 y versículo 26 nos dice. 2 principios que hay que enseñar con sabiduría y corregir con amor. Lo repito, cuando tengamos que corregir, corrijamos con amor, pero pidámosle a Dios sabiduría para enseñar. Porque si nosotros corregimos y no tenemos una buena relación con nuestros hijos, ¿sabe qué lograremos? Provocar rebelión. Porque la corrección sin relación produce rebelión. Pero cuando nosotros corregimos, pero nos relacionamos con nuestros hijos, producimos dirección. Y es mejor producir dirección que rebelión. Por eso necesitamos el principio bíblico. Amor para corregir, sabiduría para enseñar. Un abrazo suyo, papá, mamá, escúcheme lo que voy a decir. Tiene el poder para borrar la culpa del error que su hijo quizás ha cometido. La historia del hijo pródigo a mí me lo enseña. Que cuando este muchacho regresó a casa, dijo: le voy a decir a mi papá que me arrepiento y que reconozco que he fallado contra el cielo y contra él, y que en efecto ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero que me haga como uno de los jornaleros. Y cuando vino, el papá lo vio, lo fue a encontrar, y cuando lo recibió, le dio un abrazo, y él dijo parte del discurso, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en ese momento, el abrazo del papá, ese calor, papá, escúcheme, ningún abrazo de nadie tendrá la capacidad de provocar en las entrañas de ese hijo lo que un abrazo suyo puede provocar. ¿Cuántos de nuestros hijos han anhelado un abrazo de papá? Un abrazo de mamá. ¿Cuántos de nuestros hijos quisieron tener una conversación con papá? Pero a veces los papás estamos tan predispuestos y programados a lanzarles el discurso de la corrección y de tanta cosa, que los niños o los muchachos prefirieron callar y ya no decir lo que quizás querían decirnos. Seamos sabios y abramos nuestro corazón y acordémonos que también usted y yo hemos cometido errores. Y si ellos, que son más jóvenes, ellos necesitan nuestra ayuda. Por eso, si nosotros queremos levantar una generación capaz, empoderada, necesitamos trabajar en equipo, donde papá se involucra, mamá se involucra, los hermanos mayores se involucran, los abuelos se involucran, porque no estamos dispuestos a comprometer el futuro de nuestros hijos, porque el futuro de nuestros hijos es poderoso en Dios y el Señor los va a levantar como una generación poderosa, capaz para marcar la diferencia. ¿Puede darle un aplauso fuerte al Señor como que lo cree esta mañana? Diga: mis hijos son para la gloria de Dios. Mis hijos no se perderán. Mis hijos son grandes en Dios. Y usted y yo veremos el futuro de ellos, porque nos vamos a involucrar, vamos a trabajar y vamos a establecer prioridades. Nos vamos a disciplinar y vamos a trabajar en equipo. Oh, aleluya.